Continuamos con los pasos o procedimientos para el diseño de pantallas ancladas o tiebacks. Hablaremos de presiones de tierras, del uso de métodos numéricos, la evaluación de las deformaciones. Continuamos con el diseño de tiebacks. Segunda parte de nuestras presentaciones sobre el diseño de tiebacks. Paso 6. Calcular las presiones de tierra. Una vez se tenga ya el diseño preliminar ajustado con el análisis de equilibrio límite, con el cálculo de factores de seguridad, pasamos a calcular las presiones de tierras sobre los elementos de la pantalla. Entonces, con base en el diseño realizado para el análisis de estabilidad global, se procede a calcular las presiones de tierra sobre la pantalla o muro, o sea, las presiones resultantes de todo el sistema, del sistema de tierras más el sistema de anclas. Para ello, los manuales de la FHWA nos presentan una serie de diagramas de presiones de tierras de acuerdo a modelaciones teóricas específicas para pantallas ancladas. O sea, las presiones de tierra en muros convencionales son diferentes a las presiones de tierra en pantallas pretensionadas. El hecho de que nosotros estamos excavando poco a poco y anclando, ocurre una especie de deformación en lo que es el diagrama de presiones. El diagrama de presiones deja de ser triangular, como lo proponen las teorías de Coulomb, y en este caso de los tiebacks, la distribución de presiones es rectangular, es trapezoidal, perdón. Es un trapecio de presiones, como los que ustedes observan en la figura que está en la pantalla. Presiones de tierra, de excavaciones de sótanos con tiebacks. Entonces se selecciona la distribución de presiones de tierra de acuerdo al tipo de material y de acuerdo al diseño propiamente dicho, que ya tenemos el diseño. Porque en ese momento, a pesar de que no hemos calculado la presión de tierras, tenemos un diseño básico ya con cálculo de factor de seguridad. O sea, elaboramos el diagrama trapezoidal de presiones de tierras. Las presiones de tierra actúan directamente sobre los muros, pantallas o estructuras superficiales. Los muros deben confinar el suelo y por lo tanto deben ser capaces de contrarrestar la totalidad de las fuerzas generadas por la presión de tierras. O sea, las anclas, conjuntamente con los muros, deben ser suficientes para contener las presiones de tierra calculadas. Las presiones de tierra dependen de la rigidez del suelo. Entre más rígido el suelo, menor la presión. Y depende también de la rigidez de la estructura, del nivel de esfuerzo de las anclas. O sea, entre mayor presión de las anclas, podemos estar generando mayores presiones de tierras. La predicción con precisión de las presiones de tierra es muy compleja. Y se recomienda entonces trabajar con factores de seguridad altos, debido a que así usted calcule la presión de tierra con elementos de fórmulas, de esquemas típicos o por medio de procedimientos de métodos numéricos,
no es 100% confiable. Entonces usted debe tener unos factores de seguridad adicionales para contener la presión de tierras. Los programas de software típicamente incluyen procedimientos, incluyen subrutinas para calcular las presiones de tierra para todo tipo de muro y específicamente para pantallas ancladas. O sea, las pantallas ancladas o tiebacks son un procedimiento estándar de ingeniería y en la mayoría de los programas de software se tiene un procedimiento específico para cómo calcular las presiones de tierra en pantallas ancladas. Entonces son trapezoidales, sistemas que inicialmente fueron propuestos por Terzaghi y Peck, pero que han tenido muchísimas modificaciones después de la teoría inicial de Terzaghi. O sea, desde el tiempo de Terzaghi y Peck se planteó el tema de los diagramas trapezoidales para este caso de pantallas ancladas. Y es conveniente en los grandes proyectos colocar celdas de presión, instrumentar las pantallas para que podamos medir cuáles son las presiones reales. Aquí hay un caso de medición en el cual se observa que las presiones corresponden a un sistema semitrapezoidal, para este caso, el corte de un talud de Jung Suk Song y Jung Man Jun y Byung Gong Cha. O sea, estos profesionales instrumentaron una pantalla anclada y presentan en la literatura un artículo mostrando cómo son las presiones ancladas reales en una pantalla. No es el diagrama típico que vimos nosotros en nuestras primeras clases de ingeniería civil, de geotecnia en pregrado. Las presiones son de tipo trapezoidal en su forma. Hay muchos procedimientos, entre ellos la ASTO 2012, procedimientos que también fueron incluidos en el Código Colombiano de Puentes 2014, en el cual usted puede elaborar un diagrama de acuerdo a las características del suelo, un diagrama de acuerdo al tipo de material. Hay una fórmula diferente. Entonces, la ASTO presenta los mismos esquemas de la FHWA que vienen del tema de Terzaghi y Peck inicialmente, que han ido siendo pulidos con el tiempo, con el avance de la información de la geotecnia a nivel mundial. O sea, las presiones de tierra funcionan en forma trapezoidal, se pueden calcular mediante esquemas propuestos por la ASTO para diferentes tipos de suelos. O sea, si es arena, si es arcilla, si es un suelo más duro, si es un suelo más blando, los diagramas son significativamente diferentes. Entonces, recomiendo ir a los diagramas de la ASTO, a los diagramas de la FHWA, observar lo que hay en el Código Colombiano de Puentes SCP 2014 y poder tener una idea de las presiones de tierra o calcularlas. Yo diría que si tiene un buen factor de seguridad en las presiones de tierras, es perfectamente recomendable trabajar con estos diagramas que recomienda la FHWA. Sin embargo, teniendo en cuenta la disponibilidad de modelos de métodos numéricos, sugiero que para proyectos importantes se calculen las presiones de tierra mediante métodos numéricos. En este caso, por ejemplo, para suelos cohesivos blandos,
la fórmula la ASTO, pH igual a K gamma por H, un diagrama semitrapezoidal. Analicemos el tipo de suelo, determinemos cuál es el diagrama de presión de tierras y con eso calculamos a cada ancla, qué cantidad de fuerza recibe de esas presiones de tierra en el área de aferencia del muro para el ancla. Importante la referencia de la ASTO y la referencia de la FHWA y el CHP 2014. Ahora, si comparamos el diagrama de presiones real, el diagrama de presiones para un sistema de tiebacks, con el sistema triangular que nosotros aprendimos en nuestras primeras clases de geotecnia en la universidad, en la parte superior de la pantalla, las presiones tienden a ser mayores que el diagrama triangular. Y en la parte inferior de la pantalla, las presiones reales del sistema de tiebacks tienden a ser menores. Entonces, este diagrama es muy importante, porque usted nos da la idea de que la importancia de las filas superiores, que ya lo habíamos hablado en otra de nuestras presentaciones, y cómo las anclas inferiores pueden no tener la gran importancia que se le daba. Es incorrecto en pantallas de tiebacks trabajar con diagramas triangulares de presiones de tierra. Algunos autores dicen que para el diagrama de presiones de tierra aparentes de forma trapezoidal no es el adecuado. Entonces, en el caso de muros rígidos, o sea, en el caso, por ejemplo, de pantallas preexcavadas con muros muy rígidos, algunos autores dicen que no es totalmente trapezoidal, sino que hay un aumento de presiones en la parte inferior de la pantalla. En estos casos, por eso sí es muy importante acudir a métodos numéricos. Entonces, hay otra situación, combinar los dos. Algunos autores colocan el doble diagrama, el diagrama trapezoidal, y encima del diagrama trapezoidal colocan el diagrama triangular y suman los dos, lo cual nos va a terminar dando un diseño muy conservador. Pero en muchos casos es conveniente ser conservadores en el diseño. O sea, si combinamos el diagrama trapezoidal más el diagrama triangular, vamos a tener un diseño mucho más conservador, pero mucho más seguro, mucho más confiable desde el punto de vista de estabilidad. Ahora, teniendo las presiones de tierra, los diagramas debidamente planteados, podemos pasar nosotros a determinar cuánta cantidad de carga o cuánta diferencia de carga le corresponde a cada ancla. Y adicionalmente, no olvidar que a las presiones de tierra hay que sumarle las presiones del agua. O sea, hay que tener en cuenta los niveles freáticos o incluso las presiones internas que puede haber, incluso presiones artesianas y demás, que se presentan en algunos casos. Entonces usted trabaja diagrama trapezoidal o un diagrama combinado con triangular y sumar
la presión del agua. La presión del agua es significativa en muros anclados y muchos muros anclados han tenido dificultades, ha habido fallas porque no se ha tenido en cuenta el efecto de las presiones del agua subterránea. Igualmente, sumarle las presiones debidas a edificaciones, las presiones debidas a cargas superficiales detrás de la pantalla. Entonces suma diagrama trapezoidal, presiones de agua, más cargas externas. Y sumando todas las presiones tenemos un diagrama total de presiones para poderlas llevar a nuestras anclas. Entonces, contra las presiones externas ya existen muchos criterios que lo vemos, por ejemplo, en el libro de Fundaciones de TEN, con el cual yo estudié en la universidad hace 50 años. No han cambiado desde hace mucho tiempo las teorías sobre cómo una carga externa genera presiones de tierra sobre un muro. Hay recomendaciones de diversos doctores, hay información en la literatura, calcular las presiones de tierra debidas a cargas externas. La ventaja de los métodos numéricos es que los métodos numéricos nos hacen todo. El método numérico, desde que usted coloque las propiedades reales del suelo, módulo de elasticidad, ángulo de fricción, cohesión, la rigidez de los materiales, los niveles freáticos, los diversos módulos, usted con métodos numéricos, por ejemplo con elemento finito, podemos determinar las influencias de cargas externas, la influencia del agua, las cargas totales, e incluso conocer las cargas que actúan sobre cada ancla específica. Ese sería el paso 6. Calcular las presiones de tierra. El paso 7 es distribuir las presiones de tierra a cada ancla. O sea, una vez se tienen las presiones, se tienen los diagramas, calculamos cuánta presión le llega a cada uno de nuestros tiebacks. Se pueden hacer procedimientos matemáticos sencillos, con áreas de influencia, y también podemos obtenerlo mediante modelos de equilibrio límite. Calculando las fuerzas, podemos calcular los cortantes, podemos calcular los momentos. Los momentos en cada uno de los apoyos, los momentos en las partes intermedias entre apoyos o entre anclas. Y los momentos flectores sobre la estructura de la fachada. La ASTO indica que la magnitud de los momentos flectores sobre la fachada o pantalla depende de la rigidez de la pantalla, de la rigidez del suelo detrás de la pantalla. Y hay un tema que la ASTO trabaja, que es el efecto de arco. De acuerdo a la ASTO, en suelos blandos, sí, para pantallas de concreto armado no hay efecto de arco. Pero en suelos granulares o en suelos duros, con pantallas flexibles, sí hay un efecto de arco. El efecto de arco disminuye los momentos sobre los elementos estructurales de la pantalla. Pero recuerden que ese efecto de arco se presenta en suelos medianamente duros o suelos duros propiamente dichos. Entonces, para fachadas continuas sin efecto de arco, la ASTO 2012 recomienda que el momento máximo es igual a 0,1 la presión por la distancia L, el espaciamiento vertical horizontal de las anclas, al cuadrado, en suelos cohesivos blandos, donde no hay efecto de arco. 0,1 presión
de acuerdo a los diagramas que obtuvimos, por L, que es el espaciamiento entre anclas al cuadrado. Y para efectos de arco, es significativamente menor. O sea, en suelos duros, los momentos son significativamente menores. En este caso, la ASTO dice que es 0.083 la presión por la distancia entre anclas al cuadrado. Esto para suelos granulares, suelos cohesivos duros, con pantallas flexibles, donde se forma efecto de arco. Entonces, es muy importante trabajar y determinar qué tan blando es el suelo. Y para saber si es blando o no es blando, podemos tomar como criterio 30 megapascales de módulo de elasticidad. Más de 30 megapascales de módulo de elasticidad es suelo duro. Menos de 30 megapascales de módulo de elasticidad es suelo blando. Muchos dicen que es 20, que no es 30. O sea, muchos consideran que si hay 20 megapascales de módulo de elasticidad, de módulo de Young, tenemos efecto de arco. Yo personalmente trabajo con 30, a pesar de que muchos autores funcionan con 20, porque es mejor suponer que no hay efecto de arco. O sea, que las presiones sean mayores y ser un poco más conservativos. O sea, el diseño de pantallas ancladas se basa sobre ser más conservadores. O sea, es recomendable no asumir riesgos. Yo, un suelo de menos de 30 megapascales de módulo de elasticidad, lo trabajaría con un momento sin efecto de arco. O sea, 0,1 PL cuadrado como fórmula general del procedimiento recomendado por la ASTO. Hay otros métodos. El método RIGID, que es el método de viga equivalente sobre apoyos rígidos. En este método se calculan las presiones de tierra utilizando métodos estáticos. Las presiones son independientes de la deformación del muro. Las pantallas se consideran como elementos continuos rígidos. Los sitios de anclaje se consideran como apoyos simples y que permiten rotación. El método rígido, en que usted supone que la pantalla funciona como si fueran vigas apoyadas en forma simple en los sitios donde están los tiebacks. Está el método Winkler, muy utilizado por los ingenieros estructurales, que es el método de los resortes. O sea, en el método de Winkler se supone una viga de rigidez determinada apoyada sobre una cantidad infinita de resortes. Los resortes simulan el suelo, simulan la presión de tierra. Y unos resortes grandes, unos resortes aislados para simular los anclajes. O sea, los anclajes se trabajan resortes independientes y para el suelo se supone una red infinita de resortes. Los resortes se recargan con las presiones de reposo para simular la situación antes del apantallamiento, antes del tieback. Y a medida que se excava, el muro se mueve hacia la excavación. Los resortes pueden ser linealmente elásticos o elastoplásticos, con una rigidez K. Entonces, hay muchas formas de generar el sistema de resortes. Unos resortes elastoplásticos, unos resortes simplemente elásticos. Y en esa forma, puedes determinar en el método de Winkler cuáles son los momentos, los cortantes, los esfuerzos sobre la estructura y poderlo diseñar. O sea, tenemos
una red infinita de resortes para simular el suelo y unos resortes localizados para simular los tiebacks. O sea, vigas rígidas sobre una fundación elástica, una fundación que se simula por medio de resortes. Y está el método de elementos finitos elásticos lineales. Yo utilizo con mucha frecuencia los métodos numéricos para calcular las presiones y las fuerzas sobre los anclajes. Se elabora una grilla de elementos finitos, hay procedimientos para elaborar la grilla, hay tutoriales en internet. En internet usted puede bajar unos tutoriales que le explican cómo se simulan las grillas, cómo se colocan esos pequeños triángulos, esos pequeños rectángulos o cuadrados, de acuerdo al software que usted está utilizando. Yo generalmente utilizo el software Plaxis, tanto en 2D como en 3D. Se pueden simular las características de los suelos, calculamos las presiones de tierras, calculamos las deformaciones y elaboramos los diagramas de cortantes y los diagramas de momentos. O sea, el programa de elementos finitos nos permite elaborar el programa de los diagramas de momentos, los diagramas de cortantes, y con esos diagramas se calculan los refuerzos que debe llevar ese muro pantalla que nosotros vamos a construir. Entonces, la grilla de elementos finitos a veces parece compleja, pero es muy sencillo. Hay procedimientos muy claros, hay muchos ejemplos en la literatura. Usted puede incluso encontrar un ejemplo similar a la pantalla que usted está trabajando para facilidad de la elaboración de la grilla. Lo más importante es elaborar la grilla, colocar los parámetros, con base, eso sí, en un estudio geotécnico previo muy detallado, con los factores, con los parámetros del suelo debidamente determinados. Entonces, ahí están las grillas. Hay muchas formas de hacer las grillas. Se colocan las propiedades del suelo, el módulo de Young, la relación de Poisson, el módulo de consolidación, la cohesión, el ángulo de fricción, el peso unitario, los niveles freáticos, el peso unitario húmedo, el peso unitario saturado, y típicamente trabajamos el método de Morcullo en elementos finitos. Ángulos de fricción típicos de acuerdo a los materiales. Cuando no tenemos ensayos de resistencia al cortante, cuando no tenemos datos precisos del ángulo de fricción del suelo, este se puede obtener de acuerdo al tipo de suelo, si es una grava bien gradada, si es una arena arcillosa con 20, con 30, con 40% de finos, si es un limo, si se pueden tener no solamente los ángulos de fricción, también se pueden tener los módulos de elasticidad para tener las propiedades del suelo. Y adicionalmente, el modelo nos pide las propiedades de la pantalla. La rigidez normal, la rigidez flexoral, el espesor equivalente, el peso y la relación de Poisson de los materiales que conforman la pantalla diafragma, la pantalla anclada sobre la cual estamos colocando los tiebacks. Hay también tablas que, de acuerdo al tipo de concreto, de acuerdo a las circunstancias, podemos nosotros determinar las propiedades del suelo
las propiedades de la pantalla y elaborar el modelo de elementos finitos, que también nos va a pedir las propiedades del ancla. Porque es que ahora hay muchos tipos de ancla. Hablamos de las varillas de alta resistencia. Entonces es importante tener la rigidez de las anclas, o sea, de los refuerzos propiamente dichos, los cuales influyen en el comportamiento y las propiedades del bulbo, las propiedades de rigidez del bulbo. Con todas esas propiedades del suelo, de la pantalla, del anclaje, del bulbo, teniendo todas esas propiedades de los materiales debidamente calculadas, elaboramos nuestra malla, elaboramos nuestra grilla y corremos el programa de elementos finitos. En ese programa, en ese modelo, vamos a obtener esfuerzos, vamos a obtener deformaciones, vamos a obtener fuerzas, vamos a obtener momentos, vamos a obtener esfuerzos de cortante. El programa, los programas de elementos finitos son una herramienta súper valiosa en geotecnia. Quien no sepa manejar bien los elementos finitos no puede considerarse como geotecnista. La geotecnia de hoy obliga a trabajar con mucha claridad, con mucha competencia, los métodos numéricos. Cálculo de desplazamientos. La información que nosotros obtenemos en esos modelos es súper grandiosa. Tener los desplazamientos punto a punto en la masa del suelo. Desplazamientos punto a punto en la pantalla. Y en esa forma poder nosotros recalcular, reevaluar, rediseñar. O sea, nosotros venimos con un diseño preliminar, hicimos el análisis de estabilidad global, calculamos las presiones de tierra y por procedimientos matemáticos sencillos o utilizando modelos de equilibrio límite, utilizando modelos numéricos, modelos de elementos finitos, calculamos los desplazamientos de la pantalla, las deformaciones en el suelo, las deformaciones en el bulbo, las deformaciones en las anclas, las deformaciones superficiales de las estructuras vecinas, zonas de deformación, fuera del modelo Plaxis, que es el que yo generalmente utilizo, está el modelo FLAC. Hay varios modelos numéricos, varias plataformas numéricas que son confiables. Miren acá, en las zonas de deformación, comparar el FLAC con el Plaxis, vemos que dan resultados muy similares. O sea, es bueno tener una buena plataforma de software, escojamos la que más nos convenga o la que tengamos disponibilidad de obtener. El ingeniero estructural nos va a pedir los momentos, nos va a pedir los cortantes. Y nosotros con estos modelos numéricos, con estos modelos de elementos finitos, en el caso de FLAC o en el caso de Plaxis, pues vamos a obtener diagramas de momentos, diagramas de bombentes de cortantes, los cuales cambian durante el proceso constructivo. Al inicio de la construcción, si usted bajó 3 metros de excavación, tiene unas deformaciones, tiene unos cortantes, tiene unos momentos, tiene unos esfuerzos, tiene una presión de tierra.
a medida que va avanzando con la excavación, la situación va cambiando. O sea, si en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3 de la excavación, nivel 4, nivel 5 y demás niveles, las presiones, las deformaciones, los momentos, los cortantes sobre los elementos estructurales van cambiando. Pero tenemos que analizar todas las etapas del proceso constructivo, no solamente el resultado final de la excavación, sino cómo funciona, cómo se van generando las presiones, cómo se van generando los esfuerzos, los momentos, los cortantes, las deformaciones sobre todos los elementos de nuestra pantalla. Análisis de esfuerzos, deformaciones, a medida que avance la obra, de acuerdo al sistema constructivo que nosotros debemos diseñar. O sea, el proceso constructivo también tenemos que diseñarlo y tenerlo en cuenta en nuestro diseño. Entonces, los momentos, los cortantes que tuvimos que hacer, obtener las propiedades de los suelos, tener un prediseño general, haber calculado en ese diseño que hay estabilidad global, que hay factores de seguridad aceptables, calculamos las presiones de tierra, las tensiones sobre cada ancla y elaboramos nuestro modelo de elementos finitos o calculamos nuestros diagramas de presiones, nuestros momentos, nuestros cortantes utilizando un modelo de Winkler u otro modelo. Yo personalmente trabajo en la mayoría de mis proyectos con elementos finitos utilizando el software de Praxis. Los desplazamientos horizontales, los desplazamientos verticales, los elementos finitos nos dan muchísima información, muchísimos diagramas, momentos mínimos, momentos máximos, diagramas de momentos, diagramas de cortantes, esfuerzos, deformaciones en 2D y eventualmente si usted tiene disponibilidad del software, lo puede hacer en 3D. Puede utilizar elementos finitos elásticos o elementos finitos no lineales o combinar. Eso nunca lo he hecho yo. Combinar el modelo de Winkler, los resortes, con el modelo de elementos finitos y trabajar un modelo híbrido combinado. Finalmente, pasamos al paso número 9, que es calcular las deformaciones y ver si las deformaciones son admisibles. O sea, es posible que todo funcione y sea estable, pero las deformaciones sobre los edificios vecinos o las deformaciones sobre la propia pantalla o de levantamiento del suelo del fondo de la excavación no son aceptables. Asentamientos y desplazamiento horizontal. Levantamiento del fondo, desplazamiento de la pantalla. En el paso 9, el procedimiento que estamos nosotros sugiriendo, calculamos los desplazamientos de la pantalla, los asentamientos. Hay una serie de procedimientos y fórmulas para calcular asentamientos. Hay diagramas de muchos autores. Por ejemplo, el diagrama de Peck, que es del año 1967, presenta, de acuerdo al tipo de material, unas zonas donde, con unas deformaciones, típicamente como asentamientos de las construcciones vecinas. Yo diría que es conveniente ir mucho más allá del diagrama de Peck y modelar más a detalle, porque hoy en día esas deformaciones son muy importantes, cada vez más importantes, porque cada vez las estructuras que nosotros estamos construyendo son más complejas y son más vulnerables. Viene
lo que recomienda el CCP 2014, si es arena, si es arcilla dura, si es arcilla blanda o medianamente dura. Hay unos diagramas que, de acuerdo a nuestra información, de acuerdo a la profundidad de la excavación, calculamos las deformaciones. Pero yo quiero ir mucho más allá de los diagramas del Código Colombiano de Puentes 2014. Me parece que debemos ir mucho más allá, modelar, porque tenemos las herramientas. Si tenemos las herramientas para modelos detallados, pues no está bien o no es lo mejor trabajar con modelos heurísticos simples. Calculamos las deformaciones de la pantalla, vemos si esas deformaciones son admisibles, las deformaciones en el suelo arriba del material, como en el caso que yo recomiendo, trabajando modelos numéricos en las diversas etapas de la excavación, deformaciones horizontales, deformaciones verticales, y esta sería nuestra segunda presentación sobre el diseño de tallbags. En la tercera presentación vamos a ver más el diseño detallado, de presentación de planos, de cálculo de cantidades de obra y demás. O sea, en la primera parte vimos los conceptos básicos del diseño, luego vimos los procedimientos utilizando fórmulas, utilizando modelos, y en la última parte, en la última presentación, vamos a hablar más ya de el elemento ya definitivo de diseño para la elaboración de los planos.